¿Creías que la cárcel solo estaba reservada para criminales comunes? Prepárate para descubrir el lado más oscuro de Hollywood. Rostros famosos que pasaron de la alfombra roja al uniforme naranja. Actores que parecían tenerlo todo, pero terminaron entre rejas por crímenes que ni sus mejores guiones podrían justificar. Algunos ya cumplieron su condena, otros aún están encerrados. Puedes imaginar a tu estrella favorita tras las rejas. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver no lo muestran ni en las mejores películas. Puesto 17. Robert Downey Jr. ¿Qué sucede cuando una estrella de Hollywood cae tan bajo? 1996, the actor violated his probation when he fled from a detox center. His rehab is stemming from several drug and weapons arrests, but a judge sent him back. A year later... Que ni siquiera el brillo de la fama puede ocultar la oscuridad en su interior. Robert Downey Jr., el hombre que más tarde encarnaría al millonario, genio y superhéroe Tony Stark, fue durante años el reflejo perfecto de una doble vida. Éxito arrollador frente a las cámaras y una espiral de autodestrucción cuando nadie miraba. Nacido entre focos, cámaras y un entorno familiar sumido en las drogas, Downey Jr. no tardó en hacerse notar en Hollywood. Su interpretación en Chaplin lo catapultó a la élite, y todos creían estar viendo nacer a un ícono. Pero detrás del talento había un abismo. ¿Qué tan lejos puede caer un hombre que lo tiene todo? Entre 1996 y 2001, Robert fue arrestado una y otra vez por posesión de cocaína, heroína y armas. En uno de los momentos más delirantes de su vida fue encontrado completamente drogado, dormido, en la cama de su vecino, un vecino que ni siquiera conocía. ¿Accidente? ¿Clamor silencioso de ayuda? ¿O simplemente el fondo del abismo? Después de múltiples oportunidades fallidas, el juez fue tajante. En 1999 le dictó una sentencia de 3 años en prisión. Ya no era una estrella, no era un ídolo, era solo un número más en el sistema penitenciario de California. Puedes imaginar a Iron Man atrapado entre rejas, sin su traje, sin sus lujos, sin su fama. Él no actuaba, no improvisaba. Esta vez, el guión era real. Y mientras el mundo del cine seguía girando, Downey Jr. vivía la realidad más cruda. El silencio de una celda, la humillación del uniforme naranja y el peso de sus decisiones. Hoy muchos lo ven como un símbolo de redención. Pero, ¿cuántos sabían que antes de convertirse en héroe, estuvo a punto de destruirse por completo? Y si crees que este fue un caso oscuro, espera a ver lo que hizo el siguiente actor. Te prometo, lo vas a recordar. Puesto 16. Lindsay Lohan. ¿Qué sucede cuando la chica más popular de Hollywood se convierte en la reina de los escándalos judiciales? Lindsay Lohan no solo fue una estrella, fue la estrella. Desde que conquistó al mundo en Juego de Gemelas, pasando por su icónica interpretación en Chicas Pesadas, Lohan era la promesa de una nueva generación. Su rostro estaba en todas partes. Alfombras rojas, portadas de revistas, campañas millonarias. Pero mientras el mundo la idolatraba, su vida personal comenzaba a colapsar desde adentro, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Cómo una de las actrices más queridas de los 2000 terminó esposada más de una vez frente a las cámaras que antes la adoraban. Entre 2007 y 2012, Lindsay vivió más tiempo en tribunales que en sets de filmación. Fue arrestada en múltiples ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas. Su rostro, antes sinónimo de éxito juvenil, terminó inmortalizado en fichas policiales. Una de las escenas más recordadas fue cuando llegó a la corte llorando, vestida como si estuviera en una pasarela, intentando convencer al juez de que estaba cambiando. Hechos decían lo contrario. En 2011, fue acusada de robar un collar de $2.500 de una joyería. Aunque negó el delito, las cámaras de seguridad hablaron por ella. El veredicto fue claro: 120 días de prisión y 480 horas de servicio comunitario. Parte de esa condena la cumplió en una morgue del condado, limpiando cadáveres, como si el universo le mostrara, sin anestesia,
a dónde la podía llevar su caída. ¿Y qué hizo la industria? Le cerró la puerta. Películas canceladas, contratos perdidos y una reputación destruida. Aquella chica encantadora que todos querían ver en pantalla se convirtió en el rostro de lo que nadie quería repetir. Fue víctima de la fama o verdugo de su propio destino. Lohan ha intentado resurgir una y otra vez, con reality shows, marcas de ropa e incluso proyectos de cine independientes. Pero su nombre aún genera más titulares por su pasado que por su presente. ¿Y tú, le darías una segunda oportunidad? Puesto 15. Ryan Grantham. Del estrellato a la oscuridad más profunda. ¿Qué ocurre cuando un niño prodigio se convierte en un monstruo? Ryan Grantham, quien alguna vez fue un rostro prometedor de Hollywood, conocido por su papel en Diary of a Wimpy Kid y Riverdale, dejó de ser la promesa de una generación para convertirse en el villano de su propia historia. Pero, ¿cómo es posible que alguien con tanta luz opacara su alma de manera tan brutal? En 2020, el mundo quedó helado cuando descubrió el horrible destino de su madre. Barbara Waite. Ryan no solo la asesinó, sino que grabó cada segundo del horror, como si fuera una película de terror que, lamentablemente, se volvió real. La mató sin piedad mientras ella tocaba el piano, dejándola tirada en el suelo sin vida. Pero la historia no terminó ahí, porque el joven actor no se conformó con un crimen. Al día siguiente, con la sangre aún fresca en sus manos, cargó su coche con armas, explosivos y municiones, listo para tomar la vida de un objetivo mucho más grande: el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pero, ¿qué pasó después? ¿Un arrepentimiento? ¿Un cambio de corazón? Grantham se entregó a la policía de Vancouver, con la cabeza baja y un futuro ya sellado. La conmoción no era solo por lo que había hecho, sino por la frialdad con la que lo había planeado. ¿Cómo es posible que alguien tan joven, con tanto futuro, haya caído tan profundamente en la oscuridad? ¿Es la fama una prisión emocional que puede llevar a la desesperación? ¿Qué demonios estaba pasando por su mente? En septiembre de 2022, tras una larga batalla judicial, fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, con posibilidad de libertad condicional después de 14 años. Pero la pregunta que persiste en la mente de todos es: ¿puede alguien realmente cambiar después de un acto tan atroz? ¿O tal vez el monstruo siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para salir? Este caso, tan escalofriante como perturbador, nos deja con una pregunta imposible de responder. ¿Fue un joven atormentado por sus demonios internos, o la fama y el dinero fueron los verdaderos culpables de su caída? Puesto 14. Phil Spector, del Wall of Sound, al silencio de una celda. ¿Quién hubiera imaginado que detrás de algunos de los mayores éxitos de la historia de la música se escondía un genio capaz de crear y de destruir? Phil Spector no solo cambió para siempre el sonido del pop con su aclamado Wall of Sound. Fue el cerebro detrás de clásicos inmortales como Be My Baby, You've Lost That Loving Feeling, y productor de Let It Be de The Beatles. Un titán en la industria musical, un ídolo, un intocable. Pero, ¿qué pasa cuando el genio se convierte en monstruo? En febrero de 2003, la actriz Lana Clarkson apareció muerta en el vestíbulo de su excéntrica mansión, un castillo gótico que parecía sacado de una novela de Stephen King. El disparo, en la boca. El arma, en manos de Spector. Su excusa fue tan escalofriante como absurda. Creo que le disparé sin querer. Sí, eso dijo. La escena fue digna de una película de terror, pero no era ficción. Durante años, Phil Spector fue conocido por su comportamiento errático, sus amenazas con armas de fuego y su carácter paranoico. Muchas mujeres habían escapado del círculo de su locura. Lana no tuvo la misma suerte. Tras un primer juicio que terminó sin veredicto, la justicia finalmente habló en 2009, culpable de asesinato en segundo grado. La condena fue clara: 19 años a cadena perpetua.
murió en prisión en 2021, dejando tras de sí una pregunta perturbadora. ¿Hasta qué punto puede el talento absolver al monstruo? ¿Debemos seguir venerando su música sabiendo que fue creada por un asesino? Phil Spector pasó de dirigir orquestas legendarias a escuchar el eco de sus propios pasos en una celda silenciosa. Y mientras Hollywood intenta borrar estas páginas oscuras de su historia, nosotros las abrimos una por una. Puesto 13. Charlie Sheen. ¿Qué sucede cuando el hombre que tenía todo lo que soñó lo pierde todo en un abrir y cerrar de ojos? De ser el actor más adorado de la televisión con el papel de un playboy encantador y millonario en 2.5 Men, a convertirse en un personaje de su propia tragedia pública. Charlie Sheen, el hijo del legendario Martin Sheen, se hizo un nombre por sí mismo en los años 80 con películas icónicas como Platoon y Wall Street. Pero fue en la década del 2000 cuando realmente arrasó con su papel en la serie 2.5 Men. Si alguien tenía todo lo que un actor podía desear, ese era él. Y sin embargo, ¿quién podía prever lo que estaba por venir? En diciembre de 2009, el glamour de Hollywood se desvaneció cuando Sheen fue arrestado en Aspen, Colorado. Estaba involucrado en un altercado violento con su esposa, Brooke Miller, y la escena fue tan explosiva que terminó con Charlie tras las rejas. La historia no terminó ahí. ¿Qué le sucedió a este hombre que había sido adorado como un dios del cine? De héroe a villano, los cargos fueron devastadores. Asalto en segundo grado, intimidación y daños criminales. El actor que había tenido la vida de ensueño se enfrentaba ahora a un juicio que podría desmoronarlo por completo. ¿Cómo pudo haber llegado tan lejos? A pesar de todo el peso de los cargos, Sheen se declaró culpable de un cargo menor de asalto en 2010 como parte de un acuerdo judicial. Y lo que vino después fue aún más impactante. 30 días en rehabilitación, 30 días de libertad condicional y 36 horas de clases de manejo de ira. Pero esto no era todo. ¿Realmente pensó que su comportamiento desmedido pasaría desapercibido? Porque tras este escándalo, la carrera de Sheen comenzó a desmoronarse rápidamente. ¿Cómo es posible que un hombre que alcanzó lo más alto pudiera caer tan bajo? ¿Acaso la fama y el dinero lo protegieron de la furia de sus propios demonios? Esta es la historia de Charlie Sheen, un hombre que lo tuvo todo, pero que, al final, nada pudo salvarlo de su propia autodestrucción. Puesto 12. Winona Ryder. De Hollywood dorado a los titulares por robo. Durante los años 90, Winona Ryder no era solo una actriz, era un ícono cultural. Brilló en clásicos como Beetlejuice, Heathers y Edward Scissorhands. Su rostro era portada de revistas. Su estilo era imitado por miles, y su talento la colocaba entre lo más alto de Hollywood. Pero nadie imaginaba que la misma mujer que deslumbraba en la alfombra roja sería captada robando ropa de diseñador en una tienda de Beverly Hills. Sí, en diciembre de 2001, Winona fue arrestada tras ser sorprendida sustrayendo más de $5.500 en mercancía de Saks Fifth Avenue. Una estrella de su nivel robando ropa. Las cámaras de seguridad no dejaban dudas. Y cuando la policía revisó sus pertenencias, encontraron medicamentos controlados, sin prescripción válida. El escándalo explotó como pólvora. La prensa no hablaba de otra cosa. Durante el juicio, su defensa argumentó que Winona atravesaba una crisis emocional. Y aunque muchos buscaron justificar sus actos con problemas de salud mental, She has nothing to apologize to me for. She helped me. She came to me in my deepest, darkest hour of need and offered up to $1 million of her own money for the recovery of a little girl that she had never met. You tell me who else has ever done something like that. Apologize to me? No, there's no need to apologize to me. She was a loyal friend to me and I'll be a loyal friend to her. el tribunal fue claro: culpable de hurto y vandalismo. Su sentencia: 3 años de libertad condicional, 480 horas de servicio comunitario y el peso de un nombre manchado. Y lo peor no fue la condena. Lo verdaderamente devastador fue el silencio que cayó sobre su carrera. Papeles que antes eran suyos desaparecieron. Ofertas que antes llovían se esfumaron.
Pero en Hollywood, las segundas oportunidades existen para quienes saben levantarse. Años después, Winona volvió a la pantalla con fuerza, interpretando a Joyce Byers en Stranger Things, logrando que nuevas generaciones la vieran y que los más viejos recordaran por qué alguna vez la amaron. ¿Qué tan rápido se puede caer desde la cima? ¿Y cuántas celebridades están a una mala decisión de perderlo todo? ¿Quién crees que es el siguiente? Porque estás a punto de descubrir los secretos que la industria prefirió silenciar. Actores entre rejas, crímenes cubiertos por contratos millonarios y carreras manchadas por lo prohibido. Esto no es un simple video, es el expediente no autorizado de las sombras de Hollywood. Y apenas estamos empezando. Puesto 11, Mark Wahlberg. Del odio callejero al estrellato de Hollywood. ¿Qué harías si supieras que uno de los actores mejor pagados de Hollywood alguna vez fue un criminal violento? ¿Lo verías con los mismos ojos? Mark Wahlberg es, para muchos, la definición del sueño americano. Ha protagonizado éxitos taquilleros como Transformers, Ted o The Departed. Ha producido series, lanzado marcas millonarias y hasta es dueño de su propia cadena de hamburguesas. Pero muy pocos conocen la cara oculta de esta estrella. Antes de los reflectores, antes de los contratos millonarios y los músculos tallados en gimnasio, Wahlberg fue un adolescente peligroso y extremadamente violento. Nació y creció en un barrio obrero de Boston, en una familia católica con 9 hermanos. Pero a los 13 años ya estaba consumiendo cocaína. Y a los 16, su vida dio un giro oscuro del que muchos no logran regresar. Una noche de 1988, Mark atacó brutalmente a 2 hombres vietnamitas en la calle. Los golpeó con un palo de madera mientras les gritaba insultos racistas. Uno de ellos perdió la visión de un ojo. Era un ataque cargado de odio. No era su primer acto violento, pero sí el más devastador. El resultado, fue arrestado y condenado por agresión con intención de asesinato. La sentencia era de 2 años en prisión, pero solo cumplió 45 días. ¿Justicia real o el primer indicio de que el sistema favorece a los que luego sabrán caer de pie? Tras salir, Mark intentó dejar atrás su vida delictiva. Se convirtió en Marky Mark, un rapero de éxito que mostraba más músculos que talento. Luego llegó Hollywood, y lo que parecía imposible ocurrió. El joven criminal se transformó en un actor aclamado por la crítica y el público. Pero el pasado no olvida. Décadas después, Wahlberg solicitó que su historial criminal fuera eliminado. I did a lot of things that I regretted, and I certainly paid for my mistakes. Quería limpiar su nombre, según él, para abrir un restaurante. Pero muchos lo vieron como una jugada para borrar sus errores, no para enmendarlos. ¿Puede un hombre cambiar por completo? ¿O simplemente aprendió a ocultar lo que alguna vez fue? Hoy, Mark Wahlberg es una superestrella, pero tras su imagen de héroe de acción, vive la sombra de un pasado que pocos se atreven a mirar de frente. Su historia nos recuerda que, incluso bajo los reflectores más brillantes, puede esconderse una oscuridad que jamás se apaga. Puesto 10. Skylar de León. El Power Ranger condenado a cadena perpetua. ¿Alguna vez imaginaste que un actor infantil de Mighty Morphin Power Rangers podría ser capaz de cometer un crimen tan macabro? Skylar de León, quien en su juventud fue un nombre familiar para millones de niños gracias a su participación en Mighty Morphin Power Rangers y otras producciones, parecía tenerlo todo. Un rostro conocido, una carrera en ascenso y una vida por delante llena de promesas. Pero lo que no sabían sus seguidores es que, detrás de esa imagen de chico bueno, se ocultaba una monstruosidad que cambiaría todo lo que conocíamos de él. En 2004, Skylar, acompañado de su esposa Jennifer y un cómplice, planeó y ejecutó uno de los crímenes más macabros que ha sacudido a Hollywood. La pareja secuestró a Tom y Jackie Hawks, una pareja de jubilados que tenían un yate de lujo, el Well Deserved. Después de mantenerlos cautivos, los asesinaron de forma brutal y los arrojaron al mar para robarles el yate y hacer creer que se habían fugado. ¿El motivo? La avaricia. El yate tenía un valor millonario, pero lo que realmente le costó la vida a los Hawks fue la mente perturbada de un hombre que en sus días de fama nunca mostró señales de lo que realmente era capaz de hacer.
Cuando la noticia del crimen se dio a conocer, el mundo quedó en shock. La imagen de Skylar de León como un niño actor se desmoronó y el hombre que alguna vez estuvo en la pantalla fue reemplazado por una figura oscura que pocos pudieron creer. La condena fue brutal. Skylar de León fue sentenciado a muerte, siendo un claro ejemplo de cómo una persona, aún con fama y éxito, puede ser un ser completamente diferente detrás de las cámaras. Pero aquí surge una pregunta que atormenta a muchos. ¿Fue de León siempre un monstruo esperando salir a la luz? ¿O la fama y la vida de lujo lo corrompieron hasta límites inimaginables? I always thought it was kind of mutual, but everybody else always was like, you're a puppet. You do whatever she says. She's mean. And I would be like, no, I'm not. If you hadn't met her, do you think you'd be facing a lifelong prison Oh, sentence? no. Because I wouldn't even have, oh no, I wouldn't even consider breaking the law of doing anything. Puesto 9. Tim Allen, de narcotraficante a voz de Buzz Lightyear. ¿Alguna vez te imaginaste que detrás de la voz de Buzz Lightyear estuviera un hombre que alguna vez traficó con más de medio kilo de cocaína? Sí, suena descabellado, pero es real. Antes de ser uno de los rostros más queridos de la televisión familiar en los años 90, Tim Allen tenía un pasado oscuro que casi lo condena a cadena perpetua. En 1978, fue arrestado en el aeropuerto de Michigan con más de 650 gramos de cocaína en su poder. No era un simple consumidor, era parte activa del negocio. Pero aquí viene el giro inesperado. Para reducir su condena, Allen delató a otros narcotraficantes. Esa jugada le evitó una vida tras las rejas, aunque pagó con más de 2 años en prisión federal y con una reputación que nunca volvería a ser la misma. ¿Cómo pasó de narcotraficante a ser la voz de uno de los personajes más icónicos de Disney? To infinity and beyond. Tras salir de prisión, Tim reinventó su vida. Se lanzó al mundo del stand-up y su estilo irreverente lo llevó al estrellato. Although I'm a little upset with this avocado thing. I mean, everywhere. It's avocado this, avocado that. Everybody, you want an avocado with that? I don't see. I'm just buying a shirt. I don't see the reason why. I'm depressed about it. Home Improvement lo convirtió en un fenómeno. Y su icónica voz dio vida a Buzz Lightyear en Toy Story. Irónicamente, un personaje que representa todo lo opuesto a su pasado. ¿Redención o simple buena suerte? ¿Hubiera tenido el mismo destino si no se tratara de un hombre blanco con carisma televisivo? Sea como sea, su historia prueba que incluso alguien con un pasado criminal puede brillar bajo las luces de Hollywood, aunque esas luces no siempre alcancen para borrar las sombras. Esperemos que esta vez, Tim no intente llevar drogas al infinito y más allá. Puesto 8. Shia LaBeouf, el ídolo chico Disney que explotó en un escándalo. ¿Alguna vez imaginaste que el carismático protagonista de Transformers y el niño que te hacía reír en Even Stevens terminaría protagonizando su propio caos policial? Shia LaBeouf empezó como un prodigio infantil. Su rostro adornó la serie de Disney Even Stevens. Chief! Hey, Tony, want to come with me and make sure I get the right shoes on? No. Y más tarde deslumbró junto a Megan Fox en Transformers. Parecía destinado a la grandeza. Pero, ¿qué sucede cuando las luces de Hollywood se apagan y solo queda el eco de tus propios demonios? En julio de 2017, mientras filmaba The Peanut Butter Falcon en Savannah, Georgia, LaBeouf vivió una de las noches más oscuras de su vida. I have rights. I'm an American. Come on, talk to me. You got me in my hotel, arrested me in my hotel for doing what, sir? Let's go. Yo, you really got these cuffs on me heavy, bro. I'll fix you. Totalmente ebrio, abordó a un transeúnte para pedirle un cigarrillo. Al recibir un no por respuesta, estalló en furia. Al intervenir la policía, el actor no solo se negó a calmarse, sino que profirió insultos racistas y obscenidades contra los oficiales, desatando un espectáculo tan perturbador como inédito.
¿Qué tan roto debes estar para convertir un simple no en una batalla campal frente a las cámaras? Detenido por alteración del orden público, obstrucción y embriaguez en la vía pública, LaBeouf se enfrentó a la humillación de la fama convertida en fichaje policial. El veredicto fue implacable: 1 año de libertad condicional, $1000 de multa y un programa obligatorio de terapia para la ira y la adicción. Pero ese no fue el final de su historia. Shia admitió luego que aquella explosión fue producto de años de abuso de sustancias y crisis personal. Buscó rehabilitación, afrontó demandas y se sumergió en proyectos más introspectivos como Honey Boy, una película autobiográfica que expuso sus raíces de angustia. So, I want to thank the police officer who arrested me in Georgia for changing my life. I want to thank my therapist and my sponsor for saving my life. ¿Puede una estrella caída renacer? ¿O solo aprendió a ocultar sus cicatrices bajo un guión de redención? Ya no es el niño encantador de Disney, ni el héroe de acción de taquilla. Se ha convertido en una advertencia, un ícono fracturado por su propia oscuridad. Y tú, creías conocerlo, porque lo que viene no es solo escándalo, es un descenso a los archivos ocultos de Hollywood. Historias que los estudios intentaron enterrar, rostros famosos que alguna vez fueron ídolos y terminaron convertidos en internos con número de preso. Puesto 7. Christian Slater. Cuando el chico malo de Hollywood dejó de actuar y empezó a vivir su papel. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa cuando un actor se mimetiza con sus personajes hasta perder el control? Christian Slater fue, durante los años 90, el epítome del rebelde en Hollywood. Con su mirada desafiante y voz rasposa, se ganó un lugar en clásicos como Heathers, True Romance y Entrevista con el vampiro. Parecía tenerlo todo: fama, talento y el mundo a sus pies. Pero detrás del telón, su vida personal se salía completamente de control. Su historial de excesos ya era conocido por los medios, pero en 1997, su vida dio un giro que ni el mejor guionista de suspenso hubiera escrito. Bajo el efecto de una mezcla explosiva de cocaína, heroína y alcohol, con un nivel de 0,24% de alcohol en sangre, agredió físicamente a su entonces novia y luego a un policía que intentó intervenir. ¿El desenlace? Fue encontrado inconsciente, desorientado y sin control en el pasillo de su apartamento. Slater fue condenado a 90 días en prisión, cumpliendo 59, y sentenciado a 3 meses en rehabilitación intensiva, además de asistir a un programa de control de la ira. ¿Qué fue lo más perturbador de todo esto? Que el actor ya había estado en prisión antes, en 1989, por llevar un arma cargada a bordo de un avión. Es decir, sus problemas no eran nuevos, solo estaban escalando. Pese a todo, Slater logró resurgir años después, gracias a su papel en Mr. Robot, donde interpretó a un personaje tan oscuro como su propio pasado. Ganó un Globo de Oro y volvió a poner su nombre entre los grandes. Pero la pregunta persiste: ¿puede realmente alguien enterrar para siempre a su yo más destructivo? ¿O solo lo mantiene a raya entre cámaras? Puesto 6. O.J. Simpson, el ídolo que eludió a la justicia, ¿o no? Orenthal James Simpson, un hombre que alguna vez representó gloria, velocidad y éxito absoluto. El mundo lo conocía como The Juice, una superestrella del fútbol americano, un ídolo de masas y más tarde, una celebridad televisiva y cinematográfica. Pero lo que nadie imaginaba era que, tras esa sonrisa impecable y ese carisma desbordante, se escondía uno de los casos más perturbadores y polémicos en la historia del crimen estadounidense. O.J. nació en San Francisco y brilló desde joven. Jugó en la NFL con los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers y su talento lo convirtió en leyenda. No solo era admirado en el campo, también conquistó la pantalla grande en películas como The Naked Gun. Would you welcome O.J. Simpson? Hey. Era el tipo de figura pública que parecía intocable, hasta que todo cambió.
La noche del 12 de junio de 1994, su exesposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman fueron hallados brutalmente asesinados. La escena era tan sangrienta que hasta los detectives más experimentados quedaron impactados. Todas las pistas parecían apuntar a O.J. Simpson, y entonces vino la persecución en vivo por las autopistas de Los Ángeles, a bordo de una Ford Bronco blanca, mientras millones de personas observaban sin poder creerlo. Lo que siguió fue el juicio del siglo. El caso dividió a todo un país. ¿Fue O.J. culpable o víctima de una conspiración policial? Las pruebas eran contundentes, pero su equipo de abogados, encabezado por Johnny Cochran, convirtió el juicio en un show mediático, y cuando el veredicto se anunció, el mundo se paralizó. Simpson, would you please stand and face the jury? We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of... ¿La justicia fue realmente ciega? ¿O se dejó deslumbrar por la fama y el poder de una superestrella? Años después, en un juicio civil, un jurado lo declaró responsable de las muertes, obligándolo a pagar $33.5 millones. Y en 2007, como si la sombra del crimen no pudiera abandonarlo, fue condenado a 33 años de prisión por robo a mano armada en Las Vegas, irónicamente por un delito mucho menor. Hoy el legado de O.J. Simpson sigue envuelto en misterio, polémica y preguntas sin respuesta. ¿Fue inocente o simplemente tuvo los recursos suficientes para reescribir su destino? Este es solo otro archivo prohibido en la historia negra de Hollywood. Puesto 5. Mike Tyson, el campeón que cayó ante la ley. ¿Alguna vez imaginaste que el hombre más temido del boxeo, el que parecía invencible, terminaría tras las rejas? Mike Tyson, el joven prodigio del boxeo, quien a los 20 años ya había derribado a leyendas en el cuadrilátero, conquistando títulos mundiales y dejando una marca imborrable en la historia del deporte. Pero ¿qué pasa cuando el invencible se enfrenta a un rival que no puede vencer? Cuando la vida fuera del ring es más dura que cualquier golpe recibido en la cara. En 1991, Tyson estaba en la cima de su carrera. La fama, la gloria y los contratos millonarios le pertenecían. Era el hombre que todos querían imitar y el que aterrorizaba a los rivales en cada combate. Pero esa misma arrogancia y confianza que lo llevaron a la cima, también lo llevarían al abismo. Tyson fue condenado por violar a Desiree Washington, una joven concursante de Miss Black America. Fue un juicio que no solo sacudió su vida, sino que destrozó su carrera y lo dejó en ruinas. Como el mejor boxeador de todos los tiempos pasó de estar en un cuadrilátero, dando el mejor show, a un cuadrilátero de 4 paredes hechas de un frío e inquietante asfalto. En 1992, Tyson fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito que cambió para siempre su destino. ¿Quién hubiera pensado que un hombre capaz de destruir a sus rivales con tan solo un golpe fuera incapaz de evitar el impacto de la ley? Tyson cumplió 3 años de su condena, pero los daños que sufrió en su carrera profesional y su vida personal fueron mucho más profundos. La cárcel, lejos de destruirlo, lo transformó. Mike Tyson no solo perdió su título de campeón, sino que también enfrentó una lucha interna que jamás pudo haber anticipado. Su vida se llenó de oscuridad, problemas de salud, depresión y comportamientos autodestructivos que marcaron el resto de su vida. Lo que parecía ser un regreso triunfal a la fama fue empañado por sus escándalos personales y su batalla constante con la ley. ¿Y qué pasa con un hombre que lo tiene todo, pero aún así no puede escapar de sus propios demonios? Tyson intentó cambiar, pero el daño ya estaba hecho. En lugar de ser un héroe, se convirtió en un hombre marcado por sus propios errores y decisiones. ¿Es realmente posible redimirse después de caer tan bajo? Mike Tyson, el hombre que aterrorizó a sus oponentes en el ring, fue destruido por el peso de sus propios errores. ¿El precio del poder? Quizás. Puesto 4. Wesley Snipes.
¿Qué sucede cuando un ícono del cine de acción se enfrenta a su batalla más difícil fuera de la pantalla? ¿Quién lo diría? El hombre que encarnó a Blade, el cazador de vampiros más temido del cine, terminó siendo cazado, pero no por una criatura sobrenatural, sino por algo mucho más temido en la vida real, el IRS. Wesley Snipes brilló intensamente en los años 90. De películas como White Men Can't Jump y Demolition Man, hasta convertirse en el ícono oscuro y letal de Marvel en Blade, parecía intocable. Un actor con presencia, fuerza y una carrera en ascenso. Pero detrás de esa fachada de éxito, se escondía una verdad que acabaría por destruirlo. Entre 1999 y 2001, Snipes dejó de pagar impuestos, no por error, sino por desafío. Influenciado por ideologías que alegaban que el impuesto sobre la renta era ilegal, el actor dejó de presentar sus declaraciones y trató de burlar al sistema. Pero nadie, ni siquiera una estrella de Hollywood, puede huir del fisco para siempre. En 2008 fue declarado culpable de 3 cargos por no presentar sus impuestos y sentenciado a 3 años en una prisión federal. Las cámaras que solían rodearlo en las premieres ahora capturaban su ingreso a prisión, con la misma intensidad, pero con una narrativa muy distinta: la caída de una leyenda. Durante el juicio intentó mantenerse firme, pero cuando escuchó su sentencia, el silencio se apoderó del actor. Dicen que por un instante, su mirada no era la del héroe en el que se convirtió, sino la de un hombre que entendió que ni toda su fama podía salvarlo esta vez. Salió de prisión en 2013. Desde entonces ha intentado volver, pero su brillo ya no es el mismo, porque en Hollywood puedes matar vampiros. Pero si no puedes matar tus errores, la caída es inevitable. ¿Cómo pasas de ser una figura invencible a convertirte en otro nombre más en la lista de los caídos? Puesto 3. Felicity Huffman. La ama de casa perfecta que compró una mentira. ¿Quién lo habría imaginado? La mujer que interpretó a una madre desesperada en televisión estaba desesperada en la vida real. And I know hindsight is 20/20, but it felt like I would be a bad mother if I didn't do it. So I did it. Felicity Huffman no solo actuaba como Lynette Scavo en Desperate Housewives, también estaba atrapada en una trama digna de un guión, solo que esta vez no había director que gritara «¡Corte!», ganadora de un Emmy, nominada al Oscar. Una actriz consagrada que había conquistado a Hollywood con su talento y vulnerabilidad. Pero en 2019, su nombre quedó manchado con el sello del escándalo. No por drogas, no por violencia, sino por algo más silencioso, más elegante y quizás más peligroso: el privilegio. Felicity fue una de las celebridades implicadas en la operación Varsity Blues, una investigación federal que destapó una red de sobornos para adulterar exámenes y asegurar lugares en prestigiosas universidades. Su crimen: pagar $15,000 para manipular el SAT de su hija, una suma que muchos no verían en años, entregada sin pestañear, con la promesa de un futuro comprado. Una decisión que, según sus propias palabras, tomó por miedo. Miedo a no ser suficiente madre, a no haber hecho lo necesario. Pero ¿dónde queda la línea entre proteger a tus hijos y romper la ley? Su condena fue tan breve como polémica: 14 días de prisión federal, de los cuales cumplió 11. También tuvo que pagar $30,000 de multa y realizar 250 horas de servicio comunitario. Mientras tanto, su hija, en una ironía del destino, logró entrar a la universidad por mérito propio. No necesitaba trampa, solo necesitaba confianza. ¿Fue justicia real o solo un simulacro para calmar a la opinión pública? Porque si tú o yo hubiéramos hecho lo mismo, ¿habríamos salido con una simple multa y unos días tras las rejas? El caso Huffman reveló algo más que un fraude universitario. Mostró cómo el sistema, una vez más, se dobla ante los poderosos. ¿Realmente pagó por su crimen? ¿O solo fue una actriz más cumpliendo un papel en el escenario de la impunidad? Y lo más inquietante es que no fue la única. Puesto 2. Lori Loughlin, de tía Becky a madrina del engaño universitario. ¿Alguna vez pensaste que la adorable tía Becky de Full House, la figura maternal que todos queríamos en casa,
escondía un secreto capaz de romper la ilusión de millones. Lori Loughlin, la actriz que se ganó el corazón de América con su dulzura y sonrisa impoluta, terminó protagonizando un escándalo que no nació en Hollywood, sino en los pasillos de la élite universitaria estadounidense. Junto a su esposo, el magnate de la moda Mossimo Giannulli, desembolsó $500,000. ¿Para qué? Para convertir a sus hijas en atletas de remo, aunque jamás tocaron un solo bote. El objetivo: entrar a la Universidad del Sur de California a través de una mentira tan grande como su fama. Fue una operación silenciosa, disfrazada de donación, pero detrás estaba una red de sobornos bautizada por el FBI como Varsity Blues. Una telaraña de trampa y poder que atrapó a padres millonarios, entrenadores corruptos y consultores sin escrúpulos. Un juego de élite donde el talento se compra y la meritocracia muere. Cuando la verdad salió a la luz, el mundo se escandalizó. ¿Cómo alguien que representaba valores familiares había caído tan bajo? ¿Y cuántos más lo han hecho, sin ser atrapados? Loughlin fue sentenciada a 2 meses de prisión, una multa de $150,000 y 100 horas de servicio comunitario. Su esposo, 5 meses y una multa aún mayor. Pero la pregunta que sigue flotando es inevitable. ¿Pagaría lo mismo una madre común por falsificar una solicitud? ¿O el precio de la justicia varía según tu cuenta bancaria? Años después, Loughlin intenta recuperar su imagen, participando en series de bajo perfil, pero el fantasma de su pasado aún la persigue, y su legado en la pantalla jamás volverá a ser igual. Dicen que el crimen perfecto no existe, pero algunos estuvieron cerca. ¿Y tú, crees que lo suyo fue amor maternal o simplemente corrupción con tacones de diseñador? Puesto 1. Danny Trejo, el criminal que Hollywood convirtió en héroe. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los actores más temidos del cine fue realmente temido en la vida real? No era un personaje, no era actuación. Danny Trejo era, literalmente, un peligro público. Antes de ser el icónico Machete, antes de brillar junto a Tarantino o Robert De Niro, Trejo era un adicto, un asaltante y un preso peligroso. Nació en una zona donde las balas hablaban más que las palabras. A los 12 años ya era consumidor de heroína. A los 20 era un experto en asaltos a mano armada. Su segunda casa, San Quentin, una prisión que parece más salida de una película de horror que de la realidad. Y no fue una estadía corta. Danny se pasó años entrando y saliendo de prisión, robo, tráfico, intento de homicidio. Su hoja de vida más parecía la ficha de un sicario que la de un actor de Hollywood. ¿Cómo demonios pasó de eso a protagonizar blockbusters? Su redención fue tan brutal como su pasado. Desde lo más bajo del infierno decidió cambiar. I was in the hole and I remember just saying, Lord, if you let me die with dignity, I will say your name every day and I will do whatever I can for my fellow inmate. Dejó las drogas. Se hizo consejero en rehabilitación. Y un día, por pura casualidad, terminó en un set de filmación. Alguien lo vio, se impresionó, y Hollywood le abrió las puertas que la ley le cerró por décadas. ¿Ironía? ¿Destino? ¿O simplemente el tipo correcto con el pasado más incorrecto? Su presencia impone porque su historia es real. Cada cicatriz, cada mirada dura, cada línea agresiva, no fue escrita por un guionista. Fue escrita por la vida. Hit, From Dusk Till Dawn, Desperado, Machete. Trejo no actúa, revive su propio infierno y lo convierte en arte. Hoy es dueño de restaurantes, autor de un libro, filántropo, pero su pasado sigue siendo un fantasma que no lo abandona. ¿Te lo imaginas siendo arrestado con un cuchillo en su mano y una bolsa de droga en la otra, y años después firmando autógrafos en alfombras rojas? Danny Trejo no solo venció a sus demonios, los convirtió en un imperio,